Hola, ¿qué tal? Buenas noches, profesora. Mi nombre es Axel Gael Mandujano Martínez y yo le voy a hablar sobre mis actividades de las disputas por una nación. Primeramente, el resumen sería de todo comenzó a mediados del siglo XIX con una generación de mexicanos que habían sido formados en una nación independiente, pero que ésta se dividía en dos ideologías diferentes, las cuales eran los liberales y los conservadores. El enfrentamiento de estas dos ideologías llevaron a que se disputara lo que conocemos como la Guerra de Reforma, pero tras 3 años de guerra los liberales derrotaron a los conservadores, pero después de la guerra, en 1862, batallones de España, Inglaterra, Francia llegaron a México con intenciones de invasión, pero el presidente Benito Juárez llegó a un acuerdo diplomático con los españoles y los ingleses, pero no sucedió lo mismo con los franceses. Los franceses siguieron con su plan y los conservadores aprovecharon esto para unirse con ellos para por fin llevar a cabo sus planes o su ideología. Después de esto, los franceses llegaron a la Ciudad de México y llevaron a cabo una junta en donde terminarían declarando que se establecería una monarquía en México, bajo la mano el señor Fernando Maximiliano de Habsburgo, que con su llegada haría que Benito Juárez abandonara la Ciudad de México, y con estos sucesos surgiría lo que conocemos como el Segundo Imperio Mexicano. Pero en la primavera de 1866, después de la unificación de Alemania, Napoleón III tomó la decisión de repatriar a las tropas francesas, y esto llevó a que Maximiliano perdiera más poder y que las guerrillas republicanas recuperaran más territorio, esto llevando a la perdición a Maximiliano y posteriormente a su ejecución junto a sus generales, con lo cual el señor Benito Juárez retomaría de nuevo el poder y liberaría a México de esa monarquía en la que estaban sometidos. Bueno, la segunda actividad sería el mapa conceptual, las cuales sería la Guerra de Reforma. Se desarrolló debido a dos ideologías, las cuales son, que por una parte son los liberales y por otra parte son los conservadores. Los liberales querían establecer un estado de progreso y libertad y impulsar un nuevo orden político y social respetuoso de los ciudadanos, organizado sobre bases federalistas de representaciones democrática, laico e independiente. Estos se negaban a seguir anclados al pasado colonial, eran republicanos y dictadores, y dictaron leyes para eliminar el fanatismo religioso, establecer la tolerancia de cultos y la educación laica. Para promover el progreso alentaron la libertad de trabajo y comercio, admiraron las instituciones republicanas de los Estados Unidos, que auguraban a la nación del norte para un futuro venturoso. Por parte de los conservadores pertenecían mayoritariamente a la burguesía heredera de los medios de producción. Estos se negaban a modificar las instituciones coloniales que protegían sus prioridades y le aseguraban la sumisión de peones y trabajadores. También pretendían mantener los valores religiosos con un vínculo de unión entre los mexicanos y pugnaban por promover y desarrollar la modernización de la economía a través de la política proteccionista. También contaban con un respaldo del clero y de los militares de alto rango, que estos admiraban el régimen monárquico de Inglaterra, que ya desde aquí estamos viendo que tienen los bandos muy opuestos tanto unos del otros, porque los que unos querían eran tener la libertad del país, en cuanto a otros querían seguir con ese gobierno monárquico que se llevaba desde Europa y desde hace ya varios años. Bueno, después de esto, estos dos gobiernos se disputarían la República y los conservadores en la Ciudad de México, y los liberales encabezados por Juárez en un gobierno internamente, que tras luego de peregrinar se establecieron en Veracruz y dictaron las leyes de reforma. Tras esto, transcurrieron 3 años de guerra civil y los liberales terminaron derrotando a los conservadores en la batalla de Calpulalpan, en el Estado de México, un 22 de septiembre de 1860. Esa sería la segunda actividad. Y por último sería la última actividad, que sería mi mapa conceptual del Segundo Imperio Mexicano. Bueno,
Este surgió por el señor Maximiliano de Habsburgo en el año de 1863. Un acontecimiento muy importante que dio inicio a esto fue que el señor Benito Juárez abandonara la Ciudad de México en el año de 1863. Que después de esto, el señor Juárez se estableció en el estado de San Luis Potosí. Ya con esto, en cuanto surgieron, algunos mexicanos no estuvieron muy de acuerdo con la monarquía, pero igualmente se vieron no tan obligados, más que lo aceptarían de una forma que sí se podría decir no tan más formal. Podrían decir que lo aceptaron, ya que estos llegaron a participar en varias fiestas que organizaría para la pareja real. En lo que fue su imperio del señor Maximiliano de Habsburgo, realizó algunos cambios e inauguró el Museo de Historia Natural, Arqueológica e Histórica. Que dicho esto, el señor Maximiliano junto a su esposa se establecieron en el castillo de Chapultepec, en el cual lo mandaron a remodelar varias veces para hacer para traer más de su cultura, podemos decir, europea. Pero en ese sentido, igual el señor Maximiliano quería sentir las raíces mexicanas, a lo que mandó tanto a artistas mexicanos, belgas, austriacos, perdón, los mandaría para que ellos realizaran pinturas y decorar todo, y con esto igualmente, como le comenté, inaugurar el Museo de Historia Natural, de Arqueología y Historia. Pero todo se vendría abajo, esto debido a su imperio, porque poco a poco fue perdiendo territorio, esto debido a la República. Y sumado que en gran parte de su ejército francés regresaron a Francia. Esto debido por el señor Napoleón III. Todo terminaría cuando Maximiliano se encontraba en Querétaro atrincherado, ya que lo encontrarían las tropas de Mariano Escobedo, lo capturarían y se le acusaría por usurpar la soberanía nacional, y a sus principales generales, que fueron Miguel Miramón y Tomás Mejía, se les impuso el delito de la traición al gobierno republicano y a la Constitución de 1857. Finalmente, los 3 hombres fueron fusilados en el Cerro de las Campañas un 19 de junio de 1867. Y bueno, ese sería todo mi trabajo. Muchas gracias y espero que tengan una linda noche.